Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a este atípico inicio de curso de Derecho del Trabajo 2, Derecho de las Relaciones Colectivas del Trabajo, de la carrera de Relaciones del Trabajo. Mi nombre es Gustavo Ciampa, yo tengo la responsabilidad de estar a cargo de esta cátedra, junto con el cuerpo docente que me acompaña y que integran, voy a mencionar nada más a los profesores que están a cargo de cada comisión, los doctores Roberto Pompa, Viviana Dobarro, Gustavo Aicín, Luis Roa y Eduardo Antonini. Junto con ellos, además, hay más docentes integrando cada comisión. Este es un curso atípico, las circunstancias mundiales con el coronavirus llevaron a la necesidad de suspender el inicio de las clases, entre otras medidas adoptadas por el gobierno nacional, entre las cuales está la del aislamiento, que hace que no podamos encontrarnos en la facultad. Esperemos que esta situación de gravedad mundial pueda ser superada rápidamente y que lo más prontamente posible podamos retomar la normalidad de nuestras vidas, de nuestras actividades laborales, de nuestras actividades académicas y que podamos encontrarnos en la facultad. Mientras tanto, no obstante que el inicio de clases en la facultad está pospuesto y hoy está previsto el inicio de las clases a mediados de abril, nos pareció conveniente en la cátedra poder armar algunos videos cortos, con cortos quiero decir no de la extensión que tendría una clase, porque me parece poco pedagógico que tenga que estar tanto tiempo mirando un video, dispersa la atención, pero bueno, videos cortos sobre diferentes temas de la materia, quizás abarcando algunas de las primeras bolillas, para que ustedes puedan ir accediendo, puedan ir viendo, les puedan ir sirviendo como elementos de conocimiento que transmitimos desde el cuerpo docente y además como disparadores o guías que les podemos llegar a ir otorgando para que vayan ampliando los conocimientos de los contenidos de la primera parte de la materia. Con la esperanza, con la expectativa de que cuando nos encontremos de manera presencial, poder dar ya por sabidos algunos temas y no tener que reiterar las unidades que podamos ir avanzando a través de este medio. Esto no quita que las dudas que tengan las puedan plantear cuando nos encontremos o trataremos de ver algún mecanismo quizás para que con anticipación nos puedan hacer llegar esas dudas. Yo sé que les han hecho llegar una dirección de correo electrónico mía a la que poder escribirme. Sé que hasta el momento en que estoy grabando esto, hoy viernes, todavía no han tenido respuesta. Les cuento por qué, para no dejar sin respuesta este vacío. Mi idea fue que llegándome los correos que ustedes me enviaran a esa dirección de mail, yo los derivaba a cada adjunto a cargo de cada comisión para que en cada comisión se fuera organizando de alguna manera la comunicación, no desde la cátedra en sí hacia todos, sino desde cada profesor adjunto a cargo de cada comisión respecto de la comisión. Esto fue 2 o 3 días antes de que se declarara el aislamiento, con lo cual llegué a distribuir nada más los correos electrónicos que me llegaron el primer día por la dirección que les mandé, la dirección de la oficina.
no pude tener acceso remoto desde mi casa. Entonces yo ahora les voy a dejar otra dirección de correo electrónico a la que me pueden escribir y desde la que nos podemos mantener comunicados, al menos mientras dure la medida del aislamiento. La dirección, voy a decirla pausado, es Gus de Gustavo, G-U-S, Ciampa, Ciampa se escribe con C de casa, C-I-A-M-P-A, @hotmail.com. A esa dirección de correo electrónico, gusciampa@hotmail.com, me pueden escribir planteándome las dudas y nada, manteniendo un contacto hasta el inicio de las clases de manera presencial. Bueno, les doy la bienvenida y les cuento un poco en este primer video es más estructural, si se quiere, no va a tener contenidos. En el próximo video empezaremos con los contenidos. ¿De qué se trata esta materia? A ver, todos ustedes tienen aprobado Derecho 1, materia de la que esta Derecho del Trabajo 2 es correlativa, y ya conocen la normativa que rige las relaciones individuales de trabajo, las relaciones que se dan entre cada trabajador, trabajadora de manera individual y su empleador. Manejarán la ley de contrato de trabajo, habrán llegado a ver qué son los estatutos, quizás hayan llegado a ver alguno de los estatutos, la ley de jornada, saben los derechos y obligaciones que toda esta normativa pone a cargo de las partes en el contrato individual, pero también en el derecho individual, en Derecho 1, deben haber visto algunas referencias a temáticas que vamos a abordar en esta materia en Derecho 2. Deben haber visto, por ejemplo, cuando hablaron del orden público laboral, esta sucesión de pisos normativos por sobre los cuales pueden negociarse mejores condiciones, pero que son imperforables, digamos, la ley, los convenios colectivos, el contrato individual. Y cuando hablaron algo de los convenios colectivos, tuvieron que haber esbozado algo de esta materia de Derecho 2. Bueno, a ver, ¿qué vamos a ver en Derecho 2? Derecho 2 es el derecho colectivo del trabajo. Derecho 2 aborda tres grandes núcleos temáticos. Primero, el derecho de las asociaciones sindicales. Ahí vamos a ver cómo se organizan las asociaciones sindicales, cuáles son los derechos que tienen las asociaciones sindicales, cuáles son los derechos de los que son titulares las trabajadoras y trabajadores afiliados a las organizaciones sindicales, los no afiliados, la participación interna. Vamos a ver cómo funciona el régimen, el sistema jurídico de las asociaciones sindicales en relación a la normativa estatal. Vamos a ver los principios que rigen el derecho colectivo del trabajo, la libertad sindical, la democracia sindical, la autonomía sindical. Vamos a ver cómo conforman estos tres principios un trípode interdependiente, cómo no hay libertad sindical si no hay autonomía, cómo no hay libertad sindical si no hay democracia, cómo la autonomía es una garantía de la libertad pero requiere de democracia sindical, y cómo la democracia sindical se vincula con la libertad sindical y con la autonomía sindical. Vamos a ver cómo los órganos que componen una asociación sindical, esto es, cómo se expresa la voluntad de una asociación sindical, cómo se conforman las decisiones de una entidad sindical, con independencia de la voluntad personal de los miembros que la componen o que la conducen, que la dirigen. Vamos a ver cómo son las garantías o cuáles son y cómo funcionan las garantías que tienen los representantes sindicales en el ejercicio de su función sindical. Vamos a
ver cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen los empleadores respecto de los sindicatos y respecto de los trabajadores que ocupan cargos electivos o representativos en sindicatos. Vamos a analizar con mucho detenimiento un tema que considero de importancia fundamental, no solo en el marco de las relaciones laborales, sino también en esta carrera, en la carrera de relaciones del trabajo, que es el derecho a la estabilidad del que gozan los representantes gremiales y que implica la estabilidad de los representantes gremiales. Primer núcleo temático, derecho de las asociaciones sindicales. Segundo núcleo temático, el derecho de las convenciones colectivas de trabajo y el régimen de negociación colectiva. Vamos a ver cómo surgió y cómo se desarrolló la negociación colectiva en la Argentina, cuáles fueron los avatares que fue teniendo la negociación colectiva en la Argentina y cómo esto además se vinculó con la situación institucional que se vivió en nuestro país. Ya van a ver que, y les pido que hagamos el esfuerzo juntos y que si desde los docentes no nos damos cuenta de comentárselo, nos pregunten, sáquennos el jugo, exprímannos, aprovechennos, acerca de cómo el derecho no es una isla. ¿Qué quiero decir que el derecho no es una isla? El derecho es el producto de una correlación de fuerzas en una sociedad en un momento determinado. Y van a ver cómo la evolución del derecho colectivo del trabajo, del derecho individual también, pero principalmente del derecho colectivo del trabajo, en nuestro país se vincula de manera muy inmediata, muy cercana, con la situación institucional que ha tenido en cada momento la República Argentina y con los intereses predominantes en la Argentina en cada momento histórico determinado. Van a ver cómo épocas donde se respetó la libertad sindical, se respetó la autonomía sindical, se quiso fortalecer a las organizaciones sindicales como herramienta de defensa de los derechos de los trabajadores y de obtención de reivindicaciones o mejores derechos para los trabajadores, se vinculó con determinados momentos políticos y cómo cuando se quiso detraer, se quiso retroceder en los derechos de los trabajadores, esto conllevó a un ataque de las organizaciones sindicales y esto se vinculó con otros momentos políticos de la Argentina. No se pueden analizar aisladamente los momentos institucionales y políticos del país de lo que pasaba en la normativa que regía a las asociaciones sindicales y a la negociación colectiva en nuestro país. Van a ver que está inmediatamente vinculado. Bueno, segundo núcleo temático, régimen de convenciones colectivas de trabajo. Vamos a ver el vigente, pero para entender cómo llegamos al vigente tenemos que entender también la historia. Cómo surgieron las convenciones colectivas de trabajo, cómo se desarrolló el régimen de convenciones colectivas de trabajo y las modificaciones que fue teniendo a lo largo de la historia. Tercer núcleo temático, el derecho de los conflictos colectivos de trabajo. Esto es el derecho de huelga en su sentido amplio, digamos, la huelga típica, las formas atípicas del derecho de huelga, cómo el derecho regula los conflictos colectivos del trabajo, cómo trata de encauzarlos. Vamos a ver en qué consiste el derecho de huelga. Vamos a analizar las leyes de conciliación obligatoria, que es una forma de canalización del conflicto para intentar que las partes del conflicto autocompongan, muchas veces con la colaboración del Estado, el conflicto que en algún momento lo separa.
Vamos a ver la normativa internacional en torno al derecho de huelga, porque nuestra normativa legal interna además remite a la normativa internacional en materia de huelga en los servicios esenciales. Estos son, a vuelo de pájaro, en un vistazo rápido, los temas que vamos a abordar en esta materia. Cuestiones de normativa. Esta es una materia jurídica y por lo tanto tienen que tener el manejo de leyes. Esto va a exigirles un esfuerzo adicional, que es manejar algún lenguaje jurídico. Ustedes ya habrán empezado a acostumbrarse a esto en Derecho 1 y ahora en Derecho 2 les vamos a exigir un esfuerzo adicional. Vamos a tratar de ayudarlos en todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades. Pero dentro de este esfuerzo del manejo del lenguaje jurídico tienen que contar y tener las leyes con las que nos vamos a mover. No tenemos la costumbre en la cátedra de hacer lectura de las leyes artículo por artículo y después ir explicándolo, salvo con algunos que entendemos que sí vale la pena, pero es conveniente que en todas las clases, ya sea en las clases presenciales cuando las arranquemos, como en las clases que hagamos por este medio, ustedes tengan con ustedes la normativa, las leyes con las que nos vamos a manejar, porque esto va a permitir alguna especie de ida y vuelta cuando les pidamos, a ver, por favor, leamos tal artículo, y más allá de que podamos leerlo nosotros acá, es bueno que ustedes lo tengan y lo visualicen para ir comprendiendo mejor qué es sobre lo que estamos hablando. Entonces, decía, esta es una clase de estructura. Entonces, dentro de esta estructura les quiero decir algunas leyes para que vayan buscando. En general, las leyes que les voy a mencionar en cualquier compendio de leyes laborales están. Pero para quien no hayan tenido acceso a un compendio de leyes laborales, les menciono cuáles son las principales leyes con las que nos vamos a mover a lo largo de todo el curso, sin perjuicio de que en el tratamiento de algunos temas, en algunas clases, les vayamos mencionando y agregando alguna otra ley. Entonces, para los tres temas, fundamental, artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Además de tener la Constitución Nacional, principalmente nos vamos a manejar con el artículo 14 bis. Además del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, vamos a hacer reiteradas menciones a convenios internacionales de derechos humanos que en nuestro país, desde la reforma constitucional de 1994, tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional, porque en esa reforma constitucional fueron incorporados a nuestro nuevo texto constitucional, a lo que se llama el bloque de constitucionalidad, a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Ya lo vamos a analizar, anticipo algo. El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional establece que tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional los tratados internacionales de derechos humanos que expresamente son mencionados en ese artículo 75, inciso 22. Además establece que tienen jerarquía supralegal los demás tratados internacionales que hayan sido ratificados por la Argentina y que no sean los que expresamente menciona con jerarquía constitucional. Ya vamos a ver que en general los convenios de la OIT ratificados por nuestro país tienen esta jerarquía supralegal, a excepción del convenio 87, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le otorgó jerarquía constitucional. Ya van a ver por qué, o ya vamos a ver por qué cuando hablemos de libertad sindical, el convenio 87 sobre libertad sindical. El resto de los convenios de la OIT tienen jerarquía supralegal. Jerarquía supralegal quiere decir que tienen jerarquía inferior a la Constitución Nacional, pero superior a las leyes. Esto es, las leyes deben adecuarse tanto a la Constitución Nacional y a los convenios que tienen jerarquía constitucional, como también a los convenios que tienen jerarquía supralegal. Es una jerarquía, digamos, intermedia entre la jerarquía que tienen las leyes y
la jerarquía de la Constitución Nacional. Entonces, las menciones que vamos a hacer principalmente en materia de libertad sindical y de protección de los representantes gremiales, a los convenios internacionales o tratados internacionales con jerarquía constitucional y con jerarquía supralegal, hace que tengan que tener también ustedes el texto por lo menos de los artículos a los que nos vamos a referir de esos convenios constitucionales y supralegales. Menciono dos para que ya vayan buscando porque son los convenios de la OIT con los que más nos vamos a manejar, que son el convenio 87 sobre libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo y el convenio 98 también sobre libertad sindical y sobre fomento de la negociación colectiva. Ya los vamos a analizar durante el contenido del curso, pero mientras tanto vayan buscando y teniendo con ustedes los textos. Los pueden buscar en cualquier buscador de internet y si no, en la página de la Organización Internacional del Trabajo, que es www.ilo, y latina, L-O, International Labor Organization, .org. Ahí tienen el convenio 87, los convenios 87 y 98. ¿Con qué otra normativa nos vamos a manejar que necesitan tener con ustedes, sí o sí, por favor, en cada clase? Para el primer bloque temático para el derecho de las asociaciones sindicales, la ley 23.551. La ley 23.551 es la ley de asociaciones sindicales, es una ley del año 1988 que tuvo una pequeña modificación relevante, pero pequeña en cuanto a cuánto fue afectado el articulado en el año 2002, que fue cuando se incorporó el cupo femenino como exigencia para los órganos sindicales y la representación sindical en la negociación colectiva. Entonces, ley 23.551 y su decreto reglamentario, que es el decreto 467/88. Les hago un comentario a propósito de esto porque ustedes verán, a ver, las leyes, cómo se enumeran las leyes en la Argentina y cómo se enumeran los decretos, porque esta diferente metodología de enumeración de las leyes y los decretos. Las leyes desde el inicio de nuestra organización institucional se enumeran de manera cronológica, desde la ley 1, hoy estamos por la ley 27.000 y pico. No, esto no quiere decir que haya 27.000 leyes vigentes, sino que se han numerado de manera cronológica y así se seguirá haciendo. En cambio, los decretos, por lo cual la ley 23.551 de 1988, en ese momento se estaba por ese número de ley. Los decretos tienen otro sistema de numeración. Los decretos cada año se arranca al inicio de cada año por el decreto número 1. Los decretos, para identificarlos, tienen el número correlativo, una barra y un número después de la barra. El número después de la barra identifica al año al cual corresponde ese decreto. Con lo cual, el decreto 467/88 fue el decreto 467 que se dictó en el año 1988. Cuando termina cada año, al año siguiente, los decretos arrancan nuevamente con el 1 barra y el año, 2 barra año, 3 barra al año, así hasta fin de año. Cuando arranca el año siguiente, arrancará nuevamente con el decreto 1 barra ese año, 2 barra ese año, etc. Esto tiene una sola excepción, que es cuando hay recambio presidencial. Cuando hay recambio presidencial, se acostumbra en nuestro país, al menos desde hace una veintena de años, no les puedo decir con anterioridad, que los decretos con el nuevo presidente arrancan nuevamente en el decreto número 1 barra y ese año, 2 barra y ese año. Con lo cual se van a encontrar, por ejemplo, en el año 2019, que hubo recambio presidencial, que hubo dos decretos, 1 barra 2019, 2 barra 2019, que fueron los primeros decretos del gobierno anterior durante el año 2019, y a partir del 10 de diciembre y la asunción del doctor Alberto Fernández como presidente de la Nación, han comenzado de vuelta 1 barra 2019, 2 barra 2019, y así
hasta fin de año, y este año 2020 ya se arrancó nuevamente con el decreto 1 del 2020. Entonces, ley de asociaciones sindicales 23.551. Llegado el momento vamos a hablar de la historia de esta ley. Me parece sumamente trascendente el entender en qué contexto fue dictada la ley 23.551 para poder hacer un análisis que considero correcto de la normativa legal sobre asociaciones sindicales. Segunda ley con la que van a tener que contar sí o sí, la ley de convenciones colectivas de trabajo, ley 14.250. Esta ley tiene una particularidad. Ustedes dirán, uy, profesor, uy, Ciampa, si la ley 23.551 de asociaciones sindicales es del año 1988, la ley 14.250, ¿de qué año es? ¿Cuánto más atrás? ¿De cuántos años anteriores es la ley 14.250? Bueno, la ley 14.250 tiene muchos años de vigencia, es una ley del año 1953. Fue la primera ley de convenciones colectivas de trabajo en nuestro país, pero es una ley que estuvo sometida a muchas modificaciones. Quedan algunos, hoy están vigentes, no es que queden, sino que han vuelto a estar vigentes algunos ejes del sistema de convenciones colectivas de trabajo establecido en 1953, pero la ley 1450 quizás sea de las leyes que más han sufrido los cambios en el tiempo, o los cambios en su contenido en el transcurso del tiempo desde su vigencia hasta hoy. La ley sigue siendo el mismo número de ley, pero ha sufrido enormes modificaciones. Ha sufrido primero interrupciones en su vigencia. En los momentos en que fue interrumpido el Estado de Derecho en nuestro país, esto es cuando hubo golpes de Estado, en general se suspendió el sistema de negociación colectiva y el régimen de convenciones colectivas de trabajo. Con lo cual, el sistema de convenciones colectivas estuvo no vigente, digamos, a nivel legal en nuestro país cada vez que hubo algún gobierno de facto. Pero además, aún bajo el Estado de Derecho, sufrió numerosas modificaciones la ley 14.250. Llegado al punto en que en algunos momentos se le dio a la ley 14.250 un contenido diametralmente opuesto al que le había dado origen. Ya vamos a ver, cuando veamos el régimen de convenciones colectivas de trabajo, cómo fue la evolución normativa de la ley 14.250, pero hoy es indispensable que cuenten con el texto de la ley, pero hago una aclaración, como fue objeto de tantas modificaciones, lo que van a necesitar tener es el texto vigente. Y el texto vigente de la ley 14.250 es el texto que le dio la ley 25.877 del año 2004. O sea que el texto que tienen que tener de la ley 14.250 es el texto vigente con posterioridad al año 2004, con las modificaciones que le introdujo a la ley 14.250 a la ley 25.877. Entonces, esta es la segunda ley con la que tienen que contar. Esta ley tuvo diferentes reglamentaciones, ya vamos a ver en qué aspecto está vigente cada reglamentación y cuántas normas todavía están sin reglamentación a partir de la derogación de la última reglamentación que había tenido en el año 2000 con posterioridad a la sanción de lo que se llamó comúnmente la ley Banelco. Ya vamos a hablar de esto también. Entonces, segunda ley con la que tienen que contar, ley 14.250. Tercera ley, o para el tercer bloque temático, que es el derecho de los convenios colectivos de trabajo. Ahí tienen que contar con la ley 14.786, que es la ley de conciliación obligatoria y arbitraje voluntario. Quiero hacer una aclaración ya de inicio.
cuando hablamos de conciliación obligatoria, no entiendan por conciliación obligatoria que en el marco de los conflictos colectivos de trabajo, cuando se aplique la ley de conciliación obligatoria, es obligatorio conciliar. No es obligatorio conciliar. Lo que es obligatorio para las partes de un conflicto colectivo de trabajo es someterse a la vía, a la instancia de conciliación que crea y que regula esta ley para intentar que las partes, o generar el escenario, generar el ambiente para que las partes puedan llegar a un acuerdo autocomponiendo el conflicto que las distancia y que ha provocado o del que es exteriorización la huelga, pero no es obligatorio conciliar. Si existiera una ley que obligara a conciliar, se estaría afectando el derecho de huelga que tiene garantía constitucional y está garantizada además por los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, tienen que contar con la ley 14786 y ya les vamos a mencionar también qué artículo de la ley 25.877, que es el que regula la huelga en los servicios esenciales, y el decreto reglamentario de ese artículo, que es el decreto 272 del año 2006. Por último, y finalizando esta introducción, ustedes se preguntarán, bibliografía, ¿qué bibliografía vamos a utilizar? En principio es fundamental que cuando se retomen las clases presenciales concurran a clase. En clase van a poder ver con el cuerpo docente de la cátedra muchas cosas que no van a encontrar en los libros. No obstante esto, pueden manejarse con el libro al que tengan acceso, que trate sobre estos temas. A ver, en principio, cualquiera de los manuales de Derecho del Trabajo, el manual de la doctora Amanda Caubet, que es la ex titular de esta cátedra, el manual del doctor Mariano Recalde, el manual del doctor Carlos Itala, anterior titular también de esta cátedra, o cualquiera de los manuales a los que puedan tener acceso. Los manuales tienen una limitación, que es eso, que son manuales y no tienen, por su esencia, la profundidad que se requiere para la materia. Pero son un buen material de estudio, pero tiene que ser complementado ya sea con las clases o con el material extra que les aportemos nosotros. Por supuesto, quien pueda tener acceso a algún tratado de Derecho del Trabajo, en el tomo, los tomos o los capítulos que correspondan al derecho colectivo del trabajo los pueden usar. En tren de sugerir, la sugerencia para quienes puedan tener acceso es el Tratado Práctico de Derecho del Trabajo del doctor Fernández Madrid, Juan Carlos Fernández Madrid, o si no, cualquier otro tratado. En los últimos años ha salido algún tratado de Derecho Colectivo de Trabajo. Hay también algunas obras sobre Derecho Colectivo del Trabajo que tratan aisladamente diversos temas que integran la materia, pero no de forma sistematizada, pero son un buen material. Hay uno de Editorial Ala y de Derecho Colectivo del Trabajo, que es una obra muy interesante, y después hay algunas obras que son específicas para cada tema. Principalmente hay obras dirigidas al régimen de asociaciones sindicales, al sistema de asociaciones sindicales, en tren de poder recomendar, a la que tengan acceso, úsenla, complementen con lo de clase, esto es fundamental, además por las diferentes orientaciones que pueden tener los diferentes autores. Un muy buen libro es El Modelo Sindical Argentino de Néstor Corte, de Editorial Rubinsal Curzoni. Es un libro que, según entiendo, está agotado, pero quizás alguno pueda conseguirlo. Quizás en la biblioteca de la facultad se pueda conseguir también. Recientemente Mariano Recalde sacó un libro que tiene el mismo nombre, El Modelo Sindical Argentino. Hay algún libro de Guillermo López, hay un libro de Enrique Estrega, hay libro de Héctor Recalde y Enrique Rodríguez. Cualquiera de esos libros pueden ser utilizados. Algunos, principalmente los últimos que mencioné, pueden estar desactualizados
en cuestiones de evolución jurisprudencial o no contienen lo que se refiere al cupo femenino. En materia de convenciones colectivas de trabajo hay pocos libros escritos. Hay uno que en su momento escribimos, lo pongo en el orden en el que salió publicado, Héctor Recalde, Gustavo Ciampa y Mariano Recalde, que es sobre la ley 25.877, que aborda mucho de los temas de convenciones colectivas de trabajo y procedimiento de negociación colectiva, y también sobre la huelga en los servicios esenciales. Ese libro analiza la ley 25.877 y en esto, en lo que se vincula con nuestra materia, los aspectos que reguló la ley 25.877 respecto del sistema de convenciones colectivas de trabajo y de la huelga en los servicios esenciales. Explico un poquito esta idea, pues si no, no se va a entender, la van a entender más adelante en el curso, pero no quiero dejarlos esperando hasta que avance el curso para que se pueda entender. En el año 2000, el gobierno de la Alianza sancionó una ley de reforma laboral que flexibilizó la normativa laboral, tanto en derecho individual del trabajo como en el derecho colectivo del trabajo, principalmente el sistema de negociación colectiva, con una concepción de los convenios colectivos de trabajo no como herramienta de preservación y mejora continua de los derechos de los trabajadores, sino como una herramienta vacía de sentido que podía, ya vamos a ver el detalle, pero que podía incluso ser utilizada para desmejorar los derechos de los trabajadores. Al poco tiempo de la sanción de esta ley, que llegó el número ya no está vigente, llegó el número 25.250, un dirigente sindical, Hugo Moyano, la calificó como la ley Banelco en función de lo que él contaba. Les dijo quien había sido el ministro de Trabajo durante el debate que dio lugar a la sanción de esta ley, que el ministro de Trabajo, en una reunión con dirigentes sindicales, contaba Hugo Moyano, cuando le dijeron que el Senado tenía mayoría peronista y difícilmente los senadores peronistas votaran una ley que era perjudicial para los trabajadores, cuenta Moyano que el ministro Flamarique, Alberto Flamarique, le dijo: para los senadores tenemos la Banelco. Y esto es lo que hizo que esa ley quedara con el nombre, o como comúnmente se la denominó, ley Banelco, principalmente a través de que un periodista, Morales Solá, cuenta en un editorial del diario La Nación que un senador había filtrado a otra periodista la información de que los senadores habían cobrado plata que el gobierno de Fernando de la Rúa les había pagado a través de la CIDE para sancionar ese proyecto de ley. Esto generó una crisis institucional en la Argentina. Renunció el vicepresidente de la Nación, Chacho Álvarez, y se abrió una investigación penal para determinar si había existido delito en la sanción de esa ley. Al poco tiempo de la Rúa renunció, en el marco de la crisis del 19 y 20 de diciembre del año 2001 en la Argentina. Se dio la sucesión de 5 presidentes en muy pocos días, hasta que la Asamblea Legislativa designa al doctor Eduardo Duhalde como presidente provisional de la Nación a inicios del año 2002. Hay elecciones presidenciales en el año 2003. Gana esas elecciones presidenciales, o resulta elegido presidente de la Nación, cuando uno de los dos candidatos en el balotaje, al balotaje habían ido Néstor Kirchner y Carlos Menem,
Carlos Menem se baja del balotaje, renuncia a participar en el balotaje y queda designado presidente de la Nación el doctor Néstor Kirchner en el año 2003. Y a fines de ese año 2003, los últimos meses del año 2003, quien en el año 2000, cuando se había sancionado la ley 25.250, la ley Banelco, decía, quien se desempeñaba como secretario parlamentario en el Senado, Néstor Pontacuarto, en un reportaje, y además en sede judicial, pero toma estado público por un reportaje, confiesa que él fue el que repartió el dinero entre los senadores para que sancionaran el texto de esa ley. Esto, por supuesto, es un escándalo institucional. Y el presidente Néstor Kirchner afirma que esa ley no puede seguir vigente, que esa ley, que existía un imperativo ético y republicano para derogar esa ley. Casi inmediatamente la deroga a través de una ley que es la ley 25.877. Lo que hace, la ley 25.877 es derogar la ley Banelco y además volver a regular, establecer una nueva regulación sobre los aspectos sobre los temas que trataba la ley Banelco, pero con un sentido contrario a los de la ley Banelco. La ley 25.877 es un hito en el cual termina toda una etapa de flexibilización laboral que se había iniciado en el año 1989, transcurrió durante todo el gobierno del menemismo y el gobierno de la Alianza, y con la ley 25.877 se restablecen los pilares básicos del derecho del trabajo y del derecho colectivo del trabajo. Ya vamos a ver los contenidos. Bueno, sobre esa ley 25.877, que tiene mucho en materia de convenciones colectivas de trabajo, es que trata este libro. Y sobre derecho de huelga, bueno, hay un capítulo también del libro que escribimos con Héctor Recalde y Mariano Recalde, y después hay un muy buen libro, para quien lo pueda conseguir, pues estimo que no se debe haber editado más, que se llama La reglamentación de la huelga en los servicios esenciales, y que el autor es Néstor Corte, que no obstante el título, que parece acotar el contenido del libro a la huelga en los servicios esenciales, su contenido es mucho más amplio, y si bien tiene algún capítulo referido al tema del título, el libro es todo respecto al derecho de huelga. Vuelvo, en los tres temas también se puede utilizar cualquiera de los libros a los que ustedes tengan acceso, pero con la siguiente atención. Y acá hago una aclaración de la cátedra. Obviamente hay libertad de cátedra, las diferentes comisiones y los diferentes profesores tienen absoluta libertad para expresar en cada comisión sus opiniones sobre los contenidos de la materia, así como obviamente somos absolutamente plurales y respetuosos de las diferentes opiniones que puedan tener ustedes en los contenidos que veamos en el transcurso de la cursada. Por supuesto, lo que les vamos a pedir es que los argumenten y los fundamenten. Pero el derecho colectivo del trabajo es una de las ramas del derecho con mayor contenido o mayor incidencia de las subjetividades, de los posicionamientos ideológicos, de los posicionamientos políticos, de las ideas sociales, de las concepciones personales y subjetivas respecto del orden o de cómo es el orden de una sociedad, la forma de abordar los conflictos. Ustedes fíjense que va a diferir mucho el análisis del derecho de huelga entre quienes consideramos que el derecho de huelga o los conflictos son un dinamizador de las sociedades que tiende a una mayor equidad, a un mejor equilibrio entre los sectores que componen una sociedad, y quienes consideran a los conflictos colectivos como algo patológico, como algo que no debería existir en una sociedad.
En función de cuál sea la concepción que se tenga, diferente va a ser el análisis de la normativa que rige en materia de derecho de huelga. Bueno, esto que yo ejemplifico con el derecho de huelga se da en el marco de todo el derecho colectivo del trabajo. Y en los autores de los diferentes libros no siempre es expreso y claro desde dónde habla o desde dónde escribe el autor del libro o del artículo. Muchas veces esto se sabe cuando se conoce al autor y se conoce el rol profesional del autor, o cuando se puede leer entre líneas a qué va dirigida una determinada afirmación o interpretación de la normativa legal en el tema que esté tratando. Por ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo en materia de derecho de huelga. Entonces, usen el libro al que tengan acceso. No hay ningún inconveniente con eso. Pero guíense también, pues esto sí, les vamos a pedir que lo sepan, no que lo compartan, pero sí que lo sepan con la posición de la cátedra y de los docentes de la cátedra. Bueno, cerramos acá este primer video y ya en el próximo video nos vamos a empezar con los contenidos de la materia. Hasta el próximo video.